A menudo pensamos que la antigua Roma y la antigua Atenas estaban en la cima de la lista en lo que respecta al nivel de vida en Europa, hace siglos. Ambas ciudades eran increíblemente avanzadas para su época y fueron responsables de innumerables inventos e innovaciones que se centran en las capitales romana y griega. Están haciendo un favor al resto de Europa. Aunque había muchas ciudades antiguas increíbles en Europa, cuyos restos aún se pueden ver hoy en día. Vamos a hacer un recorrido de estas grandes e increíbles ciudades en el video. Número 10. Lo que es ahora París. Una vez se conocía como Lutisa para los romanos, aunque ese era solo uno de sus muchos nombres. A Julio César es quien se le ocurrió el nombre de Lutisa. Los romanos invadieron a Leticia en el año 52 a.C. Antes había pertenecido a la tribu de los galos. Augusto se interesó personalmente en el desarrollo de Leticia durante el siglo I y ordenó la construcción del Pilier, el monumento más antiguo de todo París. La expansión continúa en el siglo II con la construcción de más casas y baños públicos. Un ataque bárbaro en el año 275 hizo que el sur de la ciudad en crecimiento fuera inseguro, lo que lamentablemente condujo al abandono y la ruina del antiguo anfiteatro. Leticia ahora es subterránea, pero las paredes de los baños públicos del Teatro del Foro y el acueducto aún son visibles sobre el suelo. Número 9. Londres en Inglaterra es una de las ciudades más importantes del mundo y la capital de un país. Ha sido un centro de poder durante siglos, pero antes de que se convirtiera en Londres, los antiguos romanos la conocían como Londinium. Los antiguos británicos construyeron el asentamiento en algún lugar hace unos 2000 años, incluido un puente sobre el río Támesis que se convirtió en un puerto en comparación con la gran ciudad de expansión de hoy. Londinium era pequeño. Cubría apenas media milla cuadrada. Los romanos se establecieron en Londinium después de la derrota de Boudica, y comenzó el trabajo de expansión, para convertirse en el hogar de 50.000 personas. Un gran incendio dañó gran parte de la infraestructura romana durante el siglo II, y se redujo lentamente hasta que fue abandonada en gran parte hace 1500 años. No hace falta decir que el área se ha recuperado desde entonces. Todo lo que queda del casco antiguo son los segmentos del Muro de Londres, cuyos segmentos aún se pueden ver repartidos por la ciudad. Número 8. No todas las ciudades antiguas prosperan o sobreviven lo suficiente como para convertirse en centros de población modernos. Algunas de ellas son conquistadas, abandonadas y luego olvidadas. Durante siglos, como ejemplo aquí, está Carnuntum, que fue el campamento legionario más importante en la frontera del Alto Danubio, para los romanos, a solo 20 millas de distancia de Viena en Austria. Durante el asalto al Marcani, que usó el legendario emperador Tiberio Carnuntum como base de operaciones. Para el año 106, era la ciudad capital de la Alta Panonia, y fue visitada por Marco Aurelio para terminar su libro de meditaciones. El mismo que había comenzado en Akinson. La campaña contra los Marcomanni no salió bien, y mucho de Carnuntum fue destruido solo para ser reconstruido una vez más. En el siglo III, estaba floreciendo bajo el liderazgo de Septimius Severus a fines del siglo IV, aunque había sido invadido por los germanos, y se rindió a los hunos junto con todo el territorio. En el año 433 misteriosamente todos los registros de Carnuntum desaparecen después de esa fecha. Todo lo que tenemos para saberlo son estas ruinas. Número 7. Casi todos han oído hablar de Pompeya. Aprendamos sobre ella en la historia. Esta ciudad en Italia que fue enterrada por un volcán que petrificó a los ciudadanos. La gente todavía está allí hoy, congelada en el tiempo por la ceniza y lava. El monte Vesubio entró en erupción y sepultó la ciudad. Los romanos no tenían una palabra para volcán. Antes de su entierro prematuro, Pompeya era una ciudad rica que floreció no lejos de donde se encuentra Nápoles. La gente de Pompeya eran coleccionistas y comerciantes. Se descubrieron muchas obras de arte entre los escombros cuando se excavó en la ciudad perdida desde 1960. Está prohibido realizar trabajos de excavación en el sitio hoy en día. Los historiadores ahora están preocupados por preservar lo que hay allí. Más de 2,5 millones de gente que visita a Pompeya todos los años. Es un poco espeluznante. Número 6. La primera ciudad romana en la península ibérica fue Taraco. Fue difícil de tomar por la fuerza. Fue construido sobre rocas que se eleva a más de 500 pies sobre el nivel del mar, y es servido por un puerto natural. No fue fácil para los romanos adquirirlo, y una vez que obtuvieron la fortaleza estaban decididos a no dejarlo ir. Conquistaron Taraco durante la Segunda Guerra Púnica hace 200 años e inmediatamente se pusieron a trabajar para convertirlo en una fortaleza impenetrable.
Casi una milla de muro de 30 pies de alto que construyeron alrededor de la ciudad sigue en pie hoy en día, junto con 3 de las torres de vigilancia que construyeron para vigilarla como era de esperar. Taraco se convirtió en la base de operaciones de Roma en la zona y desde aquí se libraron las guerras contra los lusitanos. Taraco se conoce como la ciudad moderna. Número 5. Londres no es la única gran ciudad europea construida sobre las cenizas de un asentamiento más antiguo. Si se cava lo suficientemente bajo la superficie de Milán, en Italia, encontrarán los restos de Medialun. Inicialmente perteneció a un pueblo celta que lo fundó hace más de 2500 años. Lo conservaron durante más de 3 siglos, pero finalmente fueron conquistados por los romanos. Al igual que casi todos los demás en Europa, en aquellos días estaba bajo el liderazgo romano. Tal como vimos con Londinium, el casco antiguo prosperó, y finalmente se convirtió en la ciudad capital del Imperio Romano Occidental en el año 313. Emperador Constantino estaba en Meteolanem cuando emitió lo que ahora se conoce como el Edicto de Milán, que decretó que toda expresión religiosa dentro del Imperio Romano sería tolerada y tratada por igual. Número 4. Los arqueólogos excavaron lo que se pensaba que era un antiguo viñedo. Hungría se sorprendió un poco durante la década de 1950, donde encontraron el viñedo fácilmente, pero no se habían preparado para lo que había a su alrededor. Toda una antigua ciudad romana que ahora sabemos que se llamaba Gorsium. Lo primero que se vio debajo del viñedo. Se creía que era una basílica cristiana, pero se había identificado erróneamente que en realidad era una villa y una palaciega en la que siguieron cavando. Encontraron muros debajo de la ciudad que rodeaban tiendas, casas particulares e incluso un cementerio. Todo lo cual había permanecido intacto durante varios siglos. Se necesita un poco de imaginación para ver cómo se verían la mayoría de los edificios en función de lo que queda de la mampostería, pero las columnas clásicas son mucho más fáciles de identificar como romanas en diseño. Algunas estatuas de bronce que quedan en la tierra nos dicen que las personas que vivieron aquí probablemente eran ricas todos estos años. Las excavaciones en Gorsium todavía están en curso, por lo que toda el área se ha convertido en un gran parque arqueológico. Los visitantes son bienvenidos. Número 3. Donde quiera que mires en Europa encontrarás una ciudad antigua fundada o mejorada por los romanos. Aquí hay una en España que a veces se conoce como Augusta Biblis. Si estás familiarizado con la geografía española, no está lejos de Calite. Como famoso clásico romano, fue el poeta Martial que nació aquí en el año 40. Las monedas encontradas en área confirmaron que antes de la ocupación romana, los Bilbilis pertenecían a la tribu de los Luson, que eran celtas y vivieron en la tierra hace aproximadamente 2200 años. 300 años después de eso, las monedas, la cerámica y el estilo arquitectónico de la tierra cambian a una moda claramente romana, aunque la presencia seguida de artefactos celtas sugiere que las dos culturas pueden haber vivido juntas durante un tiempo. Se sabe que Augusto otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes de la ciudad poco después de la muerte de César, por lo que puede ser que los celtas se unieran voluntariamente al manantial de azufre sobre los que Martial escribió en su poesía. Todavía están aquí y ahora se usan como balnearios. Número 2. Cuando vas a Hungría, ha sido en gran parte tragada por la moderna Budapest. Pero las ruinas de algunas de las estructuras antiguas todavía están allí. Durante la época del Imperio Romano, habría estado situado justo en el límite nororiental de área conocida como Panonia. Cuenta la leyenda que Marco Aurelio, otro antiguo escritor romano, escribió la mayor parte de sus meditaciones clásicas mientras vivía en Akinson, como es el caso de los pueblos y ciudades romanos adquiridos. Akinzam fue originalmente colonizado por tribus celtas. Para el año 50 era un bastión militar romano poblado por una legión de casi 6000 soldados. Una ciudad creció alrededor de los cuarteles y 50 años más tarde se convirtió en la capital de Panonia para adaptarse a su estado. Muchas innovaciones romanas de vanguardia se construyeron aquí, incluyendo casas que tenían calefacción central, grandes baños públicos y los 2 anfiteatros gigantes que todavía se pueden ver hoy en día. Quizás lo más impresionante que también había era un acueducto de 3 niveles alrededor de la ciudad, aunque ahora se ha derrumbado casi hasta convertirse en polvo. Número 1. Volviendo a la tendencia de construir ciudades modernas sobre las antiguas, lo que ahora es Marseille en Francia, fue una vez más conocida Massilia fundada por los griegos jónicos. Hace 2600 años Massilia
fue una vez una de las ciudades más grandes de Europa que dominaba la región y salió victoriosa en 2 batallas con Cartago en el transcurso de 2 siglos. El paisaje de la zona hace que sea una posición natural para construir una ciudad con poder militar. Está construida sobre 3 colinas y tiene un puerto natural que la hace fácil de defender y un punto focal instantáneo para el comercio a través del mar. Alrededor de 100 años después, su fundación cayó y Masilla se expandió rápidamente. Incluso sobrevivieron a las guerras griegas debido a su ubicación. Los ciudadanos de Masilia nunca fueron llamados a Grecia para participar, por lo que se quedaron y cultivaron la tierra mientras sus contemporáneos luchaban y morían. Estaban construyendo templos, un teatro y muelles formales. El final de su independencia llegó cuando tomaron la mala decisión de apoyar a Pompeya contra Julio César. Regresó a Mesilia y lo golpeó para que se rindiera. A partir de ese momento era República Romana. Si llegaste hasta el final y te gustó mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, para cuando suba más contenido te notifique. Por acá te dejo el enlace de otros increíbles descubrimientos.